¿Y tú? ¿Lo dejarías todo para vivir viajando? Estos éramos nosotros, Rubén y Ángela, una pareja corriente y con las ideas claras. Sentíamos que la rutina que llevábamos no era suficiente, que la vida se pasa muy rápido y que, en este momento de nuestras vidas, necesitábamos algo diferente a lo que ya teníamos en nuestra zona de confort. Queríamos probar algo distinto, algo que nos permitiese movernos más libres por el mundo y no solo unos pocos días al año. En definitiva, ser dueños de nuestro tiempo. Pensamos 1000 opciones para llevarlo a cabo, pero no fue hasta que descubrimos la van life que nuestra cabeza hizo un clic. Esto es lo que queremos. Y fue ahí cuando todo un engranaje se puso en marcha y el plan Pangea se catapultó sin vuelta atrás. Nos llevó años planear y organizar este sueño, hacer cuentas, tomar decisiones y adaptar toda la información que encontrábamos a nuestra propia situación. Llevábamos unos años en el extranjero para progresar en nuestras respectivas profesiones y no era fácil decir adiós a todo lo que habíamos conseguido hasta ese momento. Dejábamos atrás a la familia, a los amigos y toda una rutina de vida. En definitiva, nos tirábamos en caída libre sin saber cómo íbamos a aterrizar. Capítulo 1. Arrancando motores. Estamos buscando polluelo. ¿Cómo le vamos a llamar? No sé. Lío no, ¿no? Nuestro aumento de familia. Panji. Panji. Duki. Duki. Si es esta caravana, solo vimos esta. ¿Cómo hay que perder el tiempo? En la vida hay que ser directos. A ver qué pasa. Si nos gusta, si no nos gusta. El sueño se empezó a materializar unos meses antes de salir a las rutas. Por fin era algo tangible, algo que de verdad estaba sucediendo y no solo en nuestras cabezas. Vamos a poner GPS. ¿Estás ready? Right. Para los daddy. Por favor, Ayakuna, gracias. Si supiese cómo ir. Aún quedaba un largo camino hasta poder empezar la aventura. La realidad es que nos acabábamos de llevar un furgón de reparto que a duras penas sabíamos manejar. Pero nosotros lo veíamos clarísimo. Primeros metros con nuestra paz. Cuidado, el bordillo. Ahí se va. Estamos en las rutas. Vamos muy bien. Vamos tranquilos. Pero en media horita pararemos a Sin un prisa, café. pero sin pausa. Sí. No, pero un poquito cansados estamos. O sea que en media hora vamos a tomar un café o comer algo. O un trozo de pizza. Sí, la pizza me está llamando también. Pero vamos tranquilos, vamos puta madre. No tiembla ni nada la furgoneta y al final, como antes cuando la traje vacía, puedo ponerla a 120 tranquilo. No se cayó nada. No se cae nada, no tiembla. Pero igual para probarlo, realmente vamos despacio. A 90, vamos bien. Y encima hace calorcito, hace buen día.
Salimos de Galicia dejando definitivamente nuestra casa con el objetivo de enviar la furgoneta a América. Pasamos unos días por el País Vasco y nos dirigimos a Barcelona, donde lamentablemente no pudimos gestionar el envío y tuvimos que cambiar de planes. Además, sufrimos algunos problemas de taller y decidimos bajar hasta Alicante, ya que allí está la empresa que camperizó la furgo. Desde Alicante fuimos hasta Madrid y finalmente conseguimos establecer una meta. Teníamos que llegar a Amberes, en Bélgica, para enviar nuestra furgo en barco hasta Uruguay. Capítulo 2. Etapa europea. La verdadera aventura comenzó una vez cruzamos la primera frontera. Nos adentramos en Francia, ya con un objetivo bien marcado, pero también con ganas de dar los primeros pasos en el mundo van life por territorio europeo. Real Van Life. Fregar todo. Y importante, hemos decidido que es hora de desempaquetar la ropa de invierno. Es que hace un frío. Pensábamos que nos íbamos a saltar un invierno y al final nada, nos lo comimos con patata. Sí, porque se supone que íbamos desde Barcelona ya para América, pero al final tenemos que ir hasta Bélgica. Nos toca pasar por Bélgica y Francia en noviembre hasta principios de diciembre, así que se va notando el frío. Si bien nuestro recorrido por Europa iba a ser fugaz, aprovecharíamos para disfrutar con nuestra casita con ruedas por todos aquellos lugares que íbamos transitando. La primera parada fue Burdeos. Visitamos esta encantadora ciudad francesa y nos dejamos atrapar por su zona antigua y sus icónicos portales. Continuamos rumbo al norte, pero no muy lejos de Burdeos, para descubrir Saint-Émilion, una hermosa ciudad patrimonio de la humanidad, productora de unos famosos vinos dignos de probar, y eso hicimos. Desde ahí volvemos a la ruta y encaramos hacia la Francia profunda, con una parada en el bonito lago de Busson, hasta llegar finalmente a la maravillosa París, ciudad de la luz, visita obligada que nos quedaba de camino hacia Bélgica. ¿Cómo no íbamos a parar a saludar a la Dama de Hierro, la elegante Torre Eiffel? Y así recorrimos los últimos kilómetros en territorio francés y entramos en un nuevo país, Bélgica, donde además ninguno de los dos habíamos estado antes. Así que aprovechamos la ocasión para hacer una hermosa ruta, empezando por Brujas. Enamorados quedamos de sus calles empedradas, canales y puentes por cada rincón. Un paseíto por Brujas, la verdad, súper bonito. Sí, nos está encantando. Desde allí nos dirigimos hacia otro clásico del país, Gante, que no se queda atrás para nada con esas fachadas y tanta historia que contar. Estamos en Gante, este es el puente de San Miguel, creo. Sí, es el puente de San Miguel. Sí, me suena. Y nos estamos frío. Y por supuesto, parada en la capital de la Unión Europea, Bruselas, que nos dejó atónitos con su despliegue navideño. Una maravilla.
¿Qué es eso, Ángel? Tortiflet. Patata con queso, jamón, ñata, cebolla. Salimos a pasear un poquitito en Amberes. Y llegamos a la meta, a la que sería la última ciudad europea a visitar en esta etapa. Y por fin llegó el momento que tanto se hizo esperar. Es hora de hacer las maletas. Tenemos que mudarnos de la furgo a un Airbnb aquí en Amberes, que hemos reservado para hacer la transición. Necesitamos preparar las maletas con todos los objetos de valor y lo necesario para pasar las siguientes semanas en Sudamérica. Una vez la furgo vacía y acorde a los requisitos, la entregaremos en el puerto de Amberes. Nuestro itinerario personal será coger un tren de Amberes hasta el aeropuerto de Ámsterdam y de allí volaremos con destino a Buenos Aires, donde estaremos esperando mientras nuestra casita cruza el Atlántico en barco. Estamos de camino al puerto, vamos a dejar la furgo. Mucha incertidumbre, mucho miedo, mucho cagazo. Dijeron que hay que ir a la entrada 4, hay que esperar allí, Rubén tiene que entrar solo, esto va a ser un Cristo, no sé qué va a pasar. ¿Te quedó claro dónde tienes que ir? No tengo ni idea, pero bueno, me quedé con el número 4. Entrada 4 y first stop. Sí. Fue un momento clave de nuestro proyecto. Sentíamos que ahora sí, lo que empezó siendo una pequeña ilusión se estaba convirtiendo en algo que realmente marcaría una etapa muy intensa de nuestras vidas. Ahora ya nos vamos Al fin. 10 minutillos así, ya debe ser. Estamos cansados, vamos a descansar aquí en el primer vuelo. Se acaba la etapa por Europa. Sí. Fue una etapa larga, pero la verdad es que sirvió de entrenamiento. Estamos muy contentos por lo que conocimos en Europa, la verdad. Capítulo 3. El salto a América. Argentina era el foco inicial, a partir de donde todo esto empezó a tener forma. Y es que Rubén nunca había vuelto desde que emigró con su familia para España a los 14 años, y sabíamos que sería una experiencia mágica volver a sus raíces, esta vez juntos. Así que el mes de espera que tardaría nuestra furgo en llegar al continente, quisimos aprovecharlo en Buenos Aires. El otro día que íbamos por la calle me despertó un recuerdo. Esto ya no en Europa, al menos que yo sepa, no lo encontré, la verdad es que no lo hay. Y hacía como 20 y pico años que no lo veía y vi los pajaritos de repente en mi cara. Llegamos justo la noche anterior al partido de cuartos. Por supuesto que alinear nuestra llegada con el Mundial no fue por casualidad. Sabíamos que queríamos estar en Argentina para este partido y sin duda fue todo un acierto. Nos empapamos de la pasión argentina nada más llegar y así continuamos por el resto de eliminatorias hasta llegar a la gran final. Vivir en las calles de Buenos Aires la gran victoria argentina fue una experiencia que jamás olvidaremos.
somos campeones del mundo, es para vos que estás ahí, que siempre creíste en un equipo formidable, con huevos, con fuego, con fútbol. Una llegada súper intensa que hizo que los días se eclipsaran y cuando nos dimos cuenta estábamos diciendo adiós al 2022. Bien. ¿Dónde? ¿Y? ¡No! Si bien estábamos despidiendo un año muy importante para nosotros por el hecho de haberlo dejado todo y haber arrancado este proyecto, entrábamos con muchísima ilusión hacia el 2023, ya que iba por fin ser el año en que comenzaríamos a rodar por América con nuestra casita con ruedas. Exprimimos al máximo los últimos días por Buenos Aires, visitando cada rincón que pudimos y por supuesto reviviendo incontables momentos de la infancia, antes de partir hacia Montevideo, donde nos estaría esperando nuestra camper. Capítulo 4. Vuelve la van life. Nos vamos a Uruguay. Segundo país en Sudamérica. Muy buenos días, estamos acá en la terminal de Buquebus. Estamos a puntito de ya hacer la cola y embarcar, nos vamos a Uruguay. Tocar el segundo país en Sudamérica en nuestra lista. Vamos a recoger nuestra furgo. Sí, estamos ansiosos, muy ansiosos. Tras unas cuantas semanas en Buenos Aires, pusimos rumbo a Montevideo, cruzando el Río de la Plata para reencontrarnos con nuestra furgoneta. Pero no todo iba a ser tan fácil. Acabamos de salir de KMA. Nos han dicho que el barco se ha retrasado otra vez. Así que pensábamos que llegaba hoy, pero no. Va a llegar mañana por la tarde, que es viernes. Sí. Con lo cual, hasta el lunes ya no podemos retirar la furgoneta. Estamos un poquito perdidos. A ver, no tenemos ni idea de dónde ir, pero bueno, ya lo encontraremos. Y así, tras varios días de espera y de papeleos, llegó el momento más importante de los últimos meses. Creo que está ahí. Ese está ahí. ¿Sí? ¡Aquí está! ¿Es esta? Ay, qué sucia está, pobre. Está bien, ¿no? Aparentemente. Está sucia. Montevideo. Habrá pasado por... A ver, dale una vuelta para revisar que esté todo bien. Está embarrada esta. Metió. Con África volvió. Literal. ¡Ah, la cocina! Llegamos. Ya tenemos al bebé con nosotros.
estamos un poquito cansados. Dimos vueltas como un trompo, con muchos papeles, muchos departamentos que visitar, pero todo salió bien. La verdad es que nos lo tomamos con humor, estuvimos todo el día tranquilos. Sabíamos que iba a salir. Ya con el motorhome en nuestras manos, hicimos base en Punta Carretas, Montevideo, primer escenario de esta aventura van life por América, y comenzamos a planear lo que sería nuestra andadura por el país charrúa durante los siguientes 3 meses. Dado que nos encontrábamos en pleno verano, decidimos emprender camino por toda la costa uruguaya para disfrutar del sol, del calor y de los magníficos arenales del país. Además, nos dejamos empapar con las fiestas locales, la cultura del lugar y empezamos a conectar con muchos otros viajeros que íbamos cruzando en la ruta. A medida que sumábamos kilómetros, nos íbamos enamorando más de esta tierra y de su gente, pero también iban apareciendo los primeros inconvenientes en casa. Se escucha la bomba, pero no sale agua ni del grifo, ni de la ducha. O sea que estamos sin agua y no tenemos ni idea de cuál es el problema ni de cómo solucionarlo, así que nada. Vinimos hasta el Museo Casa Taller de Carlos Páez Vilaró. Y así vamos apañando. No es para todos los días, evidentemente, pero de vez en cuando para comer algo calentito. Pena que no tengamos una parrilla, necesitamos una parrilla, porque si no ahí podríamos hacer fuego fácilmente. Nos pareció un país súper amigable con los motorhome y con todo estilo de vida van life, y nos sentíamos tan cómodos que el plan inicial de un mes por el Uruguay acabó en 3. Y es que los uruguayos te reciben con los brazos abiertos por todo el país, haciéndote sentir como en casa. Estamos yendo en busca de una bombería a ver si nos arreglan a este bebé que llevamos aquí. Un bebé grandote. Para ir hasta Cabo Polonio básicamente hay dos opciones. La primera es pagar un 4x4 y la otra opción, que es la que elegimos nosotros, es caminar 10 kilómetros desde Balizas. ¿Qué estás comiendo, Anche? Buñuelitos de algas. Pescaban tiburón y en aquella época, con la Segunda Guerra Mundial, el aceite de tiburón lo exportaban porque era el alimento base de los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vieron el negocio y dijeron, vamos para ahí. Vamos para ahí. Vamos para ahí. Encontramos carpinchos. ¡Qué lindo!
Pajarito. ¡Qué bueno! Tremendo morro. ¡Oh, qué cabeza más grande! Llegando al último punto de la costa este, Chuy, decidimos dar vuelta hacia Argentina, pero visitando el interior de Uruguay. Porque sí, Uruguay no es solo costa, y su interior tiene mucha belleza que ofrecer. Es el punto más alto de Uruguay, ¿verdad? 513 metros sobre el nivel del mar. Y que donde vivimos ese chillido no se escucha tanto. Así parece que sufre. Sí, capaz que es de por acá nada más. Yo me acuerdo de cuando era chico que estaban, pero... a ver. Ahí va, ¿eh? Eso es una señal. Nos tenemos que largar de acá. Escuchá eso. Mamá. Vámonos. No sale en la cámara. En la cámara va a salir todo nublado, pero nosotros podemos apreciar todavía lo que es el campo alrededor. Muy ricos los alfajores, nos gustaron mucho. Muy distintos, pero están muy buenos. ¿A dónde vamos? A la casa de la nona Polola. Nos llevamos perseguido mucho tiempo, pero tan cerca no estuvimos nunca, ¿viste? San Gregorio de Polanco es una península, está rodeado por agua. Hay una teoría que lo sitúa como nacido en Uruguay, Tacuarembó, y hay otra teoría que es francesa, que dicen que viene de Toulouse. Finalmente, bajamos hasta Colonia del Sacramento, última parada de nuestro paso por Uruguay antes de cruzar hacia Argentina, esta vez por tierra. Allí en Colonia nos despedimos del que había sido nuestro primer país rodando de motorhome por América, y el que sin duda volveremos a visitar. Jardín de Alfonsina Storni. ¡Ay, Es mira la que vos! desayunaba en el Tortoni. Exactamente, con Gardel. Borges. Sí, sí, sí. Ah, ya estamos aprendiendo en el viaje, ¿eh? Hoy se cierra una etapa muy bonita, representa el inicio de nuestra aventura. Nos vamos con un muy buen sabor de boca, tanto por las vivencias que hemos tenido como primera experiencia van life, como con toda la gente que nos hemos encontrado por el camino también. Súper contentos con el país vecino y nada, nos vamos con buen sabor de boca a continuar la aventura. Capítulo 5. Cambio de planes.
Hoy toca cruzar la primera frontera en América. Eso es, muy contentos por lo vivido en el país vecino, pero también mirando hacia adelante y pensando en lo que se viene. Tocaba charlar y diseñar un nuevo plan de ruta, ya que los tiempos habían cambiado y bastante respecto al plan inicial. Así que mientras le hacíamos a la furgo un par de mejoras y arreglitos, dimos con una idea. Bueno, ya tenemos todo arreglado, ya llevamos unas cuantas semanas en Buenos Aires y toca partir. Sí. El tema es, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el plan? Tenemos muchas ganas de hacer todas las provincias argentinas, pero ¿por qué no esquivar el invierno? ¿Qué mejor sitio para esquivar el invierno que irnos a... ¡Brasil! ¡Ahí está! ¡Ah! Y allá nos fuimos. Sin titubear agarramos rumbo al norte, haciendo una parada estratégica en Posadas, que la verdad nos sorprendió y nos llevamos un muy lindo recuerdo de los días que pasamos allí. Lo que tenemos detrás es el río Paraná. Y el balneario les quedó espectacular. De hecho, lo que se ve enfrente es Paraguay ya. El color de la tierra es súper característico, ¿verdad? Sí. Veníamos en el coche desde Buenos Aires y se nota muchísimo el cambio. Pero por supuesto, si la idea era cruzar la frontera por Misiones, ¿cómo no íbamos a aprovechar para conocer una de las 7 maravillas naturales del mundo? ¡Qué locura! ¡Qué animalada! ¡Oh, qué puta locura! ¡Qué locura! Capítulo 6. En busca del calor. ¡Nos vamos a Brasil! Entramos a Brasil con un objetivo claro. Queríamos calor y esquivar el invierno. Así que siendo tan grande este país, decidimos priorizar la mitad norte. Por ello cruzamos la frontera por Foz de Iguazú y de ahí nos dirigimos a Curitiba, una ciudad que nos sorprendió gratamente con 1001 actividades para hacer. Nos faltaron días para recorrerla. También llamado Museo do Ollo, de la forma. Cierto. La verdad que fue todo un acierto en parar en Curitiba, visitar la ciudad, hacer un descanso acá de camino a la costa, porque nos sorprendió, no sabíamos absolutamente nada de Curitiba. Desde allí partimos al litoral del estado de Sao Paulo para agarrar la famosa carretera 101 y empezar a explorar toda la costa brasileña hacia el nordeste del país.
nosotros básicamente desde que entramos en Brasil hicimos. Entramos a Foz, visitamos las cataratas, la ciudad en general, luego nos marchamos y como vieron, paseamos por Curitiba. Conocimos esa gran ciudad, Curitiba, y de ahí, como saben, nos dirigimos a la costa. Visitamos San Sebastián y Ilhabela, y ahora mismo estamos un par de horas para arriba, Sí. y llegamos a Ubatuba. Pasamos por São Sebastián, Ubatuba, Paraty, hasta que llegamos a uno de los hitos personales de este viaje, Río de Janeiro. Vamos a visitar una maravilla del mundo. Por ejemplo. La gran ciudad carioca nos encantó y disfrutamos al máximo de todo lo que ofrece la antigua capital brasileña. Y acá ganamos, pase tremendo de Paul, la garra de María y golazo. Continuamos rumbo al norte y descubrimos una de nuestras zonas de playas favoritas, Arraial do Cabo, un paraíso. Impresionante. O sea, Es increíble. Este agua azul, la arena blanca. Ahora entiendo por qué le dicen el Caribe brasileño, es que es espectacular. Agarramos ruta nuevamente, esta vez de unas cuantas horas para llegar al estado de Bahía, en el que compartimos con amigos buenos momentos y descubrimos toda la cultura bahiana, que nos atrapó y que nos hizo recordar que Brasil no es solo playas. Además, visitar Salvador de Bahía fue todo un acierto. Nos encantó descubrir toda su mezcla de culturas y sabores. Está hervida esa masa en esa hoja y a su vez se usa como una pita. Se abre en dos y se usa como un pan. Y así llegamos al nordeste brasileño, donde a día de hoy nos encontramos escribiendo esta historia, la cual todavía tiene muchas páginas en blanco que esperamos seguir completando y seguir compartiendo contigo.
Gracias por haber formado parte de este increíble año.